Bueno, pues Roberto, antes que nada, muchísimas gracias por darnos unos minutos para poder platicar de Duda Razonable, que yo sé que tú seguramente has de estar ahorita con la agenda pues muy apretada, ¿no? Pero platicar justamente del éxito que ha significado Duda Razonable, de todo lo que has encontrado después de estrenar todo este material, me imagino que seguramente a ti también te ha dado mucha más chamba. Antes que nada, Roberto, gracias por estos minutos. Gracias a ti y gracias por darme este espacio y por la conversación. Oye, Roberto, pues cuéntame, ya se estrenó, ya hay mucha gente que los ha puesto a pensar, nos ha puesto a pensar a muchas personas en qué tipo de sistema judicial tenemos en México, ¿no? Si bien no es que sea el más fiable desde hace muchos años, ver este tipo de materiales siempre nos pone a pensar cuándo me va a tocar a mí. Y yo creo que eso es lo que a más nos angustia a muchas personas. ¿Tú qué te has encontrado, Roberto, después de estrenar este documental, con la reacción que has tenido por parte del público, de las autoridades en Tabasco que ya salieron también a hablar? Pues me siento feliz de haber hecho esta publicación con mi equipo. La verdad es que es un trabajo de muchos años fraguando este material. Son 6 años de investigación, de filmación, de edición para llegar a este resultado. Y a pesar de tanto esfuerzo, me siento sorprendido de la buena recepción que está teniendo, porque desde mi perspectiva, Duda Razonable es una historia inconclusa, es una historia incompleta, imperfecta en muchos sentidos, pero era urgente publicarla, ¿no? Y es una historia con personajes complejos, larga, ¿no? De larga duración, y sin embargo creo que el público la está recibiendo bien, se está conectando con este contenido complejo, con estos personajes con una historia difícil detrás, y eso pues es una sorpresa muy, muy grata y me siento muy feliz por ello. Te comentaba que ya las autoridades en Tabasco han salido a hablar, ¿no? Echándose la bolita, como ocurre aquí en México, diciendo que eso fue de la administración pasada y que no es que se desentendieran, pero pues bueno, ya sabes, cómo es esto de las autoridades, ¿no? ¿Qué piensas tú de la forma de actuar de las autoridades después de que de alguna forma son exhibidas con materiales como esto, que es Duda Razonable? Yo creo que las autoridades responsables no han hablado. O sea, han salido a la luz comentarios del presidente del Tribunal de Superior de Justicia en Tabasco o del secretario de Gobierno, pero quienes tendrían que hablar y responder sobre lo que el lugar en donde están los funcionarios públicos hoy responsables de lo que podemos ver todos en Duda Razonable, creo que no han emitido un comentario al respecto, creo que le están apostando a la distracción, al silencio, a que no nos demos cuenta, pero yo creo que la gente ya se dio cuenta y empiezan a circular comentarios en redes sociales acerca de, bueno, ¿y ahora qué va a suceder con estos funcionarios públicos? Que es claro que tienen una responsabilidad profesional sobre lo sucedido en el caso de estos 4 muchachos, que son Héctor, Gonzalo, Darwin y Juan Luis, y que son los protagonistas de Duda Razonable, que ya todos podemos ver en Netflix hoy, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que hay que platicar de ello, tener una conversación de ello. Eh, y pues yo estoy a la expectativa, igual que todos, acerca de qué es lo que va a suceder. Decías tú al principio, Roberto, que esta es una historia inconclusa o una historia sin final feliz porque, vaya, seguramente muchos estarían esperando que en algún momento una segunda parte donde digan estos 4 muchachos ya están libres, ¿no? Una historia inconclusa en ese sentido, de que no se ha hecho justicia en su caso. ¿Crees que gracias al poder del cine, el cine es poderoso, llámese a lo mejor en un documental que esté en pantalla grande o esta serie documental que, bueno, como tú lo comentabas, al ser un material largo, pues se tuvo que fragmentar, ¿no? En diferentes episodios para que el público lo viera, pero ¿crees que sí haya ese poder para juntarnos todos como sociedad? Y entonces, más allá del miedo que nos pueda provocar ver este tipo de materiales, se llegue a una acción. Tú lo has dicho mucho mejor que lo que yo podría decirlo. O sea, me parece que justamente eso, yo tengo la esperanza de qué van a hacer quienes nos están escuchando. ¿Qué va a hacer usted que nos escucha en este momento sobre lo que acaba de aprender en Duda Razonable? ¿Cómo le va a hacer usted para impedir que lo que ve ahí en esa serie le pase a un ser querido, le pase a usted? ¿Qué va a hacer usted para que ya no tengamos en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en las fiscalías, en la policía, funcionarios que no están en condiciones de prestar un servicio a la ciudadanía? ¿No? Y creo que hay inteligencia colectiva suficiente para saber qué hacer. Todos sabemos qué hacer
con una empresa para saber contratar a directivos, para saber contratar empleados. ¿Por qué ese conocimiento no lo empezamos a aplicar en las instituciones de justicia y seguridad pública en México, ¿no? Siempre miramos currículums, miramos experiencia. ¿Por qué seleccionamos a fiscales antisecuestro que no tienen la preparación académica o la experiencia profesional necesaria para ese cargo? Y permitimos además que se cometan esta clase de atropellos contra ciudadanos, contra nosotros mismos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué haremos cuando nos levantemos de nuestro asiento después de ver duda razonable? Yo ahí es donde tengo cifradas mis esperanzas, porque creo que podemos hacer mucho. ¿Qué crees tú con esta investigación que has hecho de 5 años y la que hiciste desde antes también con presunto culpable, ¿no? ¿Qué crees que pase con la sociedad mexicana que no hemos sabido alzar la voz de forma oportuna para de verdad tener esas autoridades que sí nos funcionen? Yo lo que creo es que hay que mirar la serie con una mente crítica, con una mirada de arquitecto, digamos, a ver, les hemos mostrado toda la tubería de un sistema y dónde está rota esa tubería. Entonces, hay que entrar con la mirada de plomero, de arquitecto y decir, a ver, ¿por dónde están las fugas? ¿Dónde se está saliendo el agua? ¿Dónde está ocurriendo la violencia ilegal? Para que la podamos frenar, ¿no? Y las soluciones son complejas, pero tampoco demasiado complejas, son lógicas, ¿no? Si se está torturando a las personas en tal trayecto de la tubería, pues insertemos ahí cámaras para que haya una luz, para que haya transparencia en esos trayectos, ¿no? Entonces, a las personas se les tortura mientras están detenidas en el MP, en el momento en el que son arrestadas. Bueno, pues hay cámaras de solapa y tecnologías que ayudarían a impedir que esto siga sucediendo. ¿Por qué no hacemos una ley en donde se ordene que haya una videograbación obligatoria de los actos de investigación criminal? Por decirte algún ejemplo, ¿no? Estamos viendo que a las personas se les tortura en el espacio de detención que ocurre en las agencias del Ministerio Público. Bueno, ¿qué haremos al respecto, no? Claro, hay muchas cosas que se podrían realizar. Te veo yo un poco, bueno, te veo congelado, pero te escucho perfectamente ya. Creo que ya se descongeló. Sí, por último, nada más, Roberto, me gustaría saber tu visión, por supuesto que es como más completa que la que podría tener muchas personas más, obviamente porque tú le dedicaste más de 5 años, 6, decías, a esta investigación, porque eres abogado, porque tu visión también, pues ya como documentalista es distinta quizá a la que podría tener el público. ¿Qué nos aconsejas? Yo sé que a lo mejor es una pregunta recurrente, ¿no? Ya lo mencionabas un poco ahorita, pero ¿cuál sería ese primer paso que tendríamos que dar uno como público y como parte de esta sociedad mexicana? Decías tú, a lo mejor poner sí cámaras, eso sería quizá el trabajo de las autoridades, pero uno como público, ¿cómo se podría proteger? Híjole, como público es que no nos queda de otra que echar mano de las autoridades que tenemos y de alguna manera confiar en ellas, pero confiar en ellas con inteligencia y preguntarle, por ejemplo, a la jefa de gobierno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con las investigaciones de secuestro en la Ciudad de México o en Puebla o en Tabasco, ¿no? O sea, nos ha quedado claro a todos que se usa la tortura y la violencia ilegal como método de investigación criminal. Y eso sucede porque estamos permitiendo que suceda. Es optativo que suceda, ¿eh? No es una ley como la ley de la gravedad, de que a todos los detenidos por secuestro se les va a torturar. Pero ahora que ya sabemos que esto es lo que está sucediendo en nuestro país, tenemos que exigir un comportamiento distinto a las autoridades y tenemos que ser parte de la solución. Y no hay manera de resolver este problema si no colaboramos con quienes nos gobiernan. Entonces, se trata de ir a las legislaturas, se trata de hablar con quienes diseñan los presupuestos y si nos dicen es que no tenemos dinero para las cámaras de solapa, bueno, pues ¿por qué no tienes dinero? ¿Y de dónde vamos a sacar ese dinero? Porque es urgente que ese dinero exista. No es optativo no poner esa clase de controles en un país como el que vivimos, ni en ningún otro país. Es indispensable que haya una luz en el sistema de justicia penal para que empiece a operar de manera distinta. Y lo mismo con las cárceles, ¿no? Tenemos cárceles que operan como bodegas de seres humanos y que no entregan oportunidades de rehabilitación a las personas, que no les dan tratamiento, que reciben a personas con adicciones y con disfunciones psicosociales y esperamos que salgan a la calle y que luego no cometan delitos. Pues eso es una idea ilusoria, es una fantasía. ¿Qué vamos a hacer con el servicio de atención psiquiátrica en México para que alcance a las personas que más lo necesitan y que así podamos tomarnos de la mano y tener un país más seguro? Porque estamos haciendo todo lo opuesto que necesitaríamos hacer para que tengamos seguridad en nuestras calles, ¿no?
Inclusive apelando al título, ¿no? Duda razonable, poner muchas situaciones en duda porque nada está por sentado. Como lo comentabas, Roberto, no es una ley de física o de química, entonces, pues bueno, habrá que poner muchas dudas razonables. De verdad, Roberto, te agradezco muchísimo estos minutos que nos has concedido y también muchísimas gracias a Alison y a Lucy que andan por acá. Pues muchas gracias, y a quienes no hayan visto Duda Razonable, la pueden ver en Netflix. Es una serie que se encuentra entre las 10 más vistas en México en estos momentos. Y pues véanla si no la han visto y que se sumen a la discusión. No, pues felicidades al público y al equipo que la hizo y gracias por conectarse con esta historia. Que estés muy bien. Un abrazo, Roberto. Hasta luego.